¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la clase 4 de esta segunda semana del curso de Investigación y Estadística 2. Estábamos viendo la clase anterior que habíamos hecho una revisión de lo que son los constructos psicológicos, cómo estos tienen una definición operacional y conceptual, cuál era la diferencia entre ellos. Y estábamos viendo también cómo, o recordando un poco cómo se formulaban los objetivos y las hipótesis, ¿no? Y ahora lo que nos toca es revisar un poco algunos aspectos, como por ejemplo recordar esto de los enfoques o los paradigmas que se dan durante la investigación. Acá vamos a revisar que estos paradigmas pues son temas que ustedes han visto. Por ejemplo, estos tres específicamente, como son el positivismo, el pospositivismo y el constructivismo. El positivismo y el pospositivismo tienen características en comunes, como lo pueden apreciar en el cuadro. En general, estos paradigmas son los que guían finalmente la investigación cuantitativa, que es la que estamos trabajando en el curso, porque su objetivo es explicar un fenómeno finalmente para predecirlo y controlarlo. Entonces, como vemos en el positivismo a nivel ontológico, se acepta que hay una realidad que existe, pero que ésta está manejada por leyes y mecanismos naturales. Su representante, pues ustedes recordarán que fue Augusto Comte. Esta corriente, este paradigma, mejor dicho, se inició como un modelo de investigación para las ciencias exactas, por ejemplo, las físicas y las ciencias naturales. Luego, posteriormente, este fue adoptado por el campo de las ciencias sociales. Básicamente, el positivismo, para el positivismo, el conocimiento científico que se genera se basa en procedimientos de análisis de datos, y que esto debe ser un procedimiento similar al que se utiliza en las ciencias exactas. Es decir, al momento que las ciencias sociales lo adopta, pues lo que busca un poco es que este método que se aplica para obtener o analizar una realidad en las ciencias exactas también sea aplicable para las ciencias sociales. Claro que esto es mucho más difícil porque el objeto de estudio de las ciencias sociales es muchas veces no tangible, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden ver que a nivel ontológico se menciona esto de la realidad, a nivel epistemológico que la objetividad requiere distancia, es decir, que no, la subjetividad de la persona, del que investiga, debería estar en un plano que evite generar confusión para desarrollar o para analizar el fenómeno. Obviamente esto es algo que no se logra del todo completamente, ¿no? Pero lo que busca es que quede esto de objetivo muy en claro, muy manejado al nivel de no considerar que se debe tomar en cuenta la subjetividad, ¿no? Y a nivel metodológico, acá las hipótesis de investigación son puestas a prueba, pero en situaciones controladas. Bajo este marco, sobre todo, se ha trabajado lo que vienen a ser los experimentos. En el pospositivismo, en cambio, va a haber una diferencia. Guarda mucha similitud con el positivismo, pero se va a diferenciar de este porque para el pospositivismo la realidad sí se puede, digamos, existe, pero no puede ser aprendida, captada completamente. Esto debido a pues que existe, según lo que plantean un poco estas diferencias, es que es porque los mecanismos o los mecanismos intelectuales y perceptuales del ser humano pues son imperfectos, lo que limita finalmente que se pueda dominar completamente todas las variables que pueden intervenir o estar presentes en un fenómeno.
Entonces, finalmente esto es lo que básicamente proponen algunos autores para diferenciar el positivismo del pospositivismo. En el cuadro ustedes pueden apreciar cómo justamente se dice esto a nivel ontológico, que es lo que decíamos inicialmente, y a nivel epistemológico se dice que la objetividad está modificada, basada en la teoría y en consensos de la comunidad científica. Es decir, acá se considera pues que hay un cierto grado de objetividad que se debe tratar de mantener, pero que esto debe estar dado o debe estar enmarcado según lo que dice la teoría y los consensos de la comunidad científica. Sí, acá no se considera que no se puede tener totalmente como una persona no es una tabula rasa, ¿no? Sino debe considerar hasta cierto punto que hay una subjetividad, pero que finalmente lo que debe prevalecer es esa objetividad que viene dado por todo el marco científico. Y finalmente lo metodológico indica pues que acá las amenazas tienen que ser controladas para remediar discrepancias. Es decir, que acá, si bien hay variables del investigador que pueden intervenir, pues hay que controlarlas para evitar que hayan sesgos, ¿no? Y lo que desde este paradigma pues permite que las investigaciones se puedan desarrollar en un medio natural. Es decir, desde este marco pues se insertan todas las investigaciones como las no experimentales. En el constructivismo, la realidad es una construcción múltiple basada en la experiencia que se da en la interacción entre el investigador y los investigados. Se hace una construcción y es relativa a quien la sostiene, ¿no? O sea, acá se puede decir de que el conocimiento se construye tanto entre el investigador y los investigados o investigados. Bueno, este paradigma, pues de hecho, se presta mucho para la investigación cualitativa, en donde se considera que el investigador es un investigador más participante, ¿no? Es decir, está observando la realidad, pero de manera participativa, activa. Lo epistemológico, a nivel epistemológico, las interacciones entre investigador e investigados dan acceso a la realidad construida, tal como les estaba mencionando. Y por último, acá a nivel metodológico no se formulan hipótesis previas. Esto se va dando como un proceso de construcción durante el desarrollo de la investigación. Pero lo que sí es similar en los tres paradigmas es el nivel axiológico. Es decir, que los tres sí consideran importante mantener los criterios o consideraciones éticas en cualquier investigación que se haga bajo su contexto. Entonces, esto es algo importante de tomar en cuenta para los tres paradigmas. Espero que le haya quedado un poquito claro. La idea de presentar esto es para que ustedes vean más o menos a nivel ontológico, epistemológico, metodológico e incluso axiológico, cuáles son las características que se establecen para cada uno de los paradigmas y ver desde dónde nuestra investigación va a ser planteada, bajo qué influencia, bajo la influencia de qué paradigma va a ser construida, ¿no? Como les decía, la investigación cuantitativa viene a estar más influenciada por el paradigma positivista y pospositivista. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles al inicio para que ustedes vayan dándole un mayor marco también a su introducción y vayan entendiendo por qué se utilizan determinadas metodologías y bajo qué paradigmas uno está trabajando su investigación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a vamos a regresar a la anterior. Lo que se busca en esta segunda parte es
comentar un poco sobre los modelos de descripción, es decir, los modelos teóricos que plantean para algunos constructos y la relación que se dan entre el constructo, por ejemplo, de mi investigación con otros constructos. Es recordarles un poco cómo se dan estos modelos teóricos y si el constructo considera una sola dimensión o considera dimensiones. La mayoría de constructos consideran dimensiones y eso es algo pues que enriquece finalmente el análisis o el estudio de un fenómeno, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando. eh, a ver, acá tengo un ejemplo por ejemplo, tenemos el estrés académico y sus dimensiones. Este es un ejemplo que está basado en la teoría de Barraza que propone este constructo bajo las siguientes dimensiones. Considera que hay una dimensión de estresores que pregunta un poco cuáles son los estresores que a ti te causan mayor estrés, malestar en cuanto al contexto académico. Se considera, por ejemplo, las pruebas que se dan de evaluación, se considera también la carga académica, las horas, entre otras cosas. Hay otra dimensión que es la considerada síntomas o reacciones sintomáticas y dentro de esta dimensión incluso hay tres subdimensiones que las vamos a ver. Son las reacciones físicas, psicológicas y las comportamentales que se dan como parte del estrés. Y por último, considera una dimensión de estrategias de afrontamiento, es decir, qué es lo que las personas qué recursos despliegan para poder enfrentar estas situaciones o estos estresores, ¿no? Ustedes están viendo entonces que el constructo estrés académico en este caso considera dimensiones y esto habla de un modelo, ¿no? De ver el estrés académico. Obviamente hay otros autores que el estrés académico lo pueden considerar bajo otras dimensiones o de repente considerarlo unidimensional. Pues acá les estamos presentando un ejemplo solamente para que tomen en cuenta y lo puedan tener en cuenta también para sus propios constructos. Ver si es que estos tienen dimensiones o no. Otro es, por ejemplo, los estilos de humor y los estilos de humor. Este tiene dimensiones. Por ejemplo, tenemos un estilo de humor afiliativo, uno agresivo, uno autodescalificador y uno de automejoramiento. Pues se dice que los que son más adaptativos vienen a ser el afiliativo y automejoramiento porque son recursos pues, que ayudan a generar bienestar, según los estudios. En cambio, los menos adaptativos vienen a ser el agresivo y el autodescalificador. Y en término medio está la combinación de cada uno de lo de adaptativo y desadaptativo, más enfocado de repente hacia otros o más enfocado hacia uno mismo. Esto también es otro ejemplo. Ahora, antes de continuar, pues vamos a hacer una pausa para que ustedes piensen en qué constructos conocen de sus cursos anteriores o de repente que ustedes hayan investigado y que también hayan tenido dimensiones, ¿no? Para ver cómo de repente se van a plantear los mismos o van a considerar otros. Vamos a darles esa pausa y ya volvemos con la segunda parte de la clase.